No, fácil digital, es igual. Es igual, 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 porque son las tablas de verdad, todo exactamente lo mismo. Lo único que, bueno, por ahí la lógica digital, al tener las compuertas y más o menos cómo se va uniendo, que es lo que vamos a ver ahora, Claro, por ahí es más directo. a mí me pasó eso, profe. Yo, por ejemplo, la tuve en la técnica. Es más, creo que el muchacho que hablaba el otro día con usted, creo que fue mi profesor. Ah, sí, Y, mirá qué bien. y se me hace más fácil por esto de las compuertas y todo eso. Cada vez más directo, exactamente. No En cambio, la tenés, otra manera era la primera vez y no entendí nada. claro, claro. Pero bueno, digamos, una vez que ya que le agarres la vuelta con el tema de la simbolización, una vez que está simbolizada es hacer la tabla de verdad. Salvo por un par de conectivos que en lógica digital no están, sí, que hablaba la otra vez también, que son el condicional y el bicondicional, en lógica digital no están. Pero bueno, es agregar una tabla o dos tablas al razonamiento que ustedes tienen, ¿sí? Pero bueno, vamos con lógica digital entonces, ¿sí? Arrancamos. Arrancamos entonces con lógica digital, ¿sí? Pero antes vamos a hablar un poco del sistema de numeración, ¿sí? ¿Qué es un sistema de numeración? Bueno, el sistema de numeración son los números que usamos cotidianamente, ¿sí? El tema es que no hay un solo sistema de numeración, ¿sí? De hecho, cuando uno habla del mundo digital, ¿sí? El sistema de numeración que se usa predominantemente es el sistema binario, ¿sí? Y después, bueno, hay la técnica, los que fueron a las técnicas conocen el sistema hexagesimal, ¿sí? Que es base de 16, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito eso, ¿sí? ¿Cómo se arma un número? Es decir, ¿cómo se arma un sistema de numeración? ¿Sí? Yo tengo que, para armar un sistema o para armar un número, ¿sí? En un determinado sistema, yo necesito conocer dos cosas, ¿sí? La otra viene ya de acuerdo a la posición del dígito, ¿sí? Justamente estos sistemas de numeración que vamos a ver nosotros son sistemas posicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición del dígito, ahora vamos a ver lo que es el dígito, determina el valor de ese dígito, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quise decir con esto. ¿Pero qué necesito para definir un sistema de numeración? Bueno, yo necesito un número que se llama base, ¿sí? Que va a ser la base justamente del sistema de numeración. Yo necesito dígitos, que van a ser números o que yo defino, es decir, no van a ser números, van a ser valores, ¿sí? Van a determinar determinados valores que yo eh, dependen de la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dígitos van desde 0 hasta la base menos 1, ¿sí? Por ejemplo, nuestro sistema de numeración es el sistema de numeración decimal. ¿Por qué se llama decimal? Y bueno, porque justamente la base es 10, ¿sí? Y yo para armar cualquier número tengo solamente 10 dígitos, ¿sí? ¿Cuáles son? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y para de contar. Y con eso armo cualquier número que se me ocurra. ¿Cómo? Y bueno, de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, por ejemplo, 1548, vamos a poner 1545, ¿sí? Acá, este número, ¿sí? Tiene estos dígitos, ¿sí? Es decir, 4 cifras. Bueno, al principio yo decía que era un sistema posicional. ¿Por qué? Porque este es un 5 y este también es un 5. Sin embargo, este 5 no vale lo mismo que este 5. ¿Por qué? Porque están en una posición distinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé? Digamos, uno ya lo tiene interiorizado, pero esto en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y bueno, lo que estamos haciendo en realidad es hacer 1 por 10, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tema de los exponentes, que ahí dice que además necesito unos exponentes. ¿Cómo hago esos exponentes? Y bueno, justamente, el exponente depende de la posición que tenga el dígito, ¿sí? Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3.
¿sí? Entonces, este 1 va a ser 1 por 10 al cubo, ¿sí? A eso le voy a tener que sumar. Lo voy a escribir abajo, así, ¿sí? Me queda más prolijo. 1 por 10 al cubo, ¿sí? A ese lo voy a tener que sumar. Acá tengo un 5. 5, que es el dígito 5, por 10 al cuadrado, ¿sí? Después tengo un 1. Tengo un 4, perdón. Entonces esto va a ser más 4 por 10 a la 1, ¿sí? Más 5 por 10 a la 0, ¿sí? Entonces, fíjense que justamente es decimal, la base es 10, ¿por qué? Porque están todos los dígitos multiplicados por 10, ¿sí? Si se acuerdan, 10 al cubo es 1000, o sea que esto va a ser 1000 más 10 al cuadrado es 100, 500, ¿sí? Más 10 a la 1 es 10, es decir, 40 más 5, ¿sí? Y ahí se forma el 1545, ¿sí? Bien. Pasa que, bueno, uno no forma los números así, porque ya conoce, digamos, esto, ya está familiarizado y ya directamente los pone, ¿no? Pero eso significa que sea el sistema de numeración sea posicional, tenga base 10, ¿sí? Y tenga determinados dígitos y cómo se van asignando los exponentes, ¿sí? Pero, bueno, como dije, hay otros sistemas de numeración, es decir, yo me puedo armar el sistema de numeración que yo quiera, ¿sí? Determino una base, esa base me va a determinar los dígitos que yo tengo y después, bueno, a medida que yo voy poniendo los exponentes, digamos, yo voy poniendo los dígitos uno al lado del otro, eso me va a determinar a qué exponente elevo la base, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver tres sistemas de numeraciones, ¿sí? El decimal, que es el que vimos recién, el que usamos siempre, el sistema binario, que es en general lo que se usa sí, para comunicación entre equipos, ¿sí? En lo que es la digital, ¿sí? En lo que es todo lo que es computación. Y después el hexadecimal, que se utiliza mucho en más técnico, ¿sí? También en computación y en lógica digital. Pero bueno, no para la comunicación de equipos. ¿Cómo son esos sistemas? Bueno, la base del decimal es el DA10, la base del binario es 2 y la base del hexadecimal es 16, ¿sí? Entonces, ¿cuántos dígitos voy a tener? Y en uno voy a tener 10, ya lo dijimos, del 0 a 9, el otro voy a tener 2, ¿sí? Que son solamente el 0 y el 1, ¿sí? Eso, hablando de compuertas, es encendido o apagado, ¿sí? Y el hexadecimal, que yo ahí tendría que tener 16 dígitos, ¿sí? Pero justamente el problema es que los dígitos no pueden tener dos dígitos, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se las ingeniaron para hacer eso? Y bueno, del 0 a 9, eso es la cantidad que representa cada uno, ¿sí? Y después tengo las letras de la A hasta la F, y cada una representa una cantidad. ¿Ah? Justamente para no confundirme si es 10 dígitos o es 10 números, ¿sí? Vamos a tener las letras A, B, C, D y F, ¿sí? Entonces, la A representa el 10, la B representa el 11, la C representa el 12, la D representa el 13 y la F al 14. Y me falta una. Falta la E. Ah, la E. Gracias. Y la F. De matemática más o menos y de lengua, como verán, nada. La E14 y la F, ahí está. Me faltaba una letra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se arman esos números? Y bueno, acá si yo tengo, por ejemplo, ya no puedo decir, si yo tengo este número, por ejemplo, ya no puedo decir 1012, ¿sí? Y yo, además, ahora vamos a tener que especificar en qué base está. ¿Cómo se especifican? Y bueno, puedo poner una raya y poner que está en base 16 y eso lo ponen como quieren. Pueden poner entre paréntesis y poner un 16, ¿sí?
o eso como quieran, mientras que se entienda, ¿sí? Entonces, esto como no está en base 10, ¿sí? Sino en base 16, yo ya no puedo decir que ese número es el 1012. Es el 1012 en base 10, pero en base 16, ¿a qué número representa? Es, si no me equivoco bien ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué número representa en base decimal? Es decir, en base más amigable a nosotros. Y bueno, ¿cómo hago? Y acá tengo que hacer lo mismo que hice recién, ¿sí? Veo qué lugares ocupa cada uno de los dígitos, ¿sí? Este ocupa el lugar 0, el lugar 1, el lugar 2 y el lugar 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Y bueno, esto va a ser 1 por 16 al cubo más 0 por 16 al cuadrado, ¿sí? Más 1 por 16 a la 1 más 2 por 16 a la 0, ¿sí? ¿Lo ven? Bien, acá voy a dejar de compartir un segundo la presentación, así ven bien la pizarra, ¿sí? Bueno, y ahora hay que hacer las cuentas, ¿sí? Es decir, vamos a hacer 16 al cubo son 4096, o sea que esto es 1 por 4096, 4096, más, bueno, esto es 0, más 1 por 16 es 16, más 2, ¿sí? Entonces sería 4096 más 16 más 2, 4114. O sea que este equivale al 4114 en base 10. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me aparece alguna letra? ¿Sí? Vamos a hacerlo fácil. Si yo tengo, por ejemplo, el número de B, obviamente esto no queda otra que sea base 16, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hago? Y hago lo mismo de recién, ¿sí? Este está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, ¿sí? Y ahora me fijo, ¿cómo hago para saber qué número es en base decimal? ¿Sí? Más amigable. Y bueno, el 2 es una D. Me fijo, a ver, ¿qué es la D? 13. O sea que esto es 13 por 16 al cuadrado. Más la E que es 14. 14 por 16 a la 1, ¿sí? Más, y la B era 11. 11 por 16 a la 0. ¿Sí? Entonces ahí me fijo. Y ahora tengo que hacer las cuentas, ¿no? 16 al cuadrado por 13, 3328. 3328. ¿Sí? Más. Y ahora tengo que hacer 14 por 16. 14 por 16. 224. Más 11. ¿Cuánto me da eso? 224 más 3328 más 11 me da 3563. O sea que este dev en base 16 es equivalente a decir 3563 en base decimal. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo hago para pasar al revés? ¿Cómo hago para pasar de base decimal a base hexadecimal? ¿Sí? Y bueno, ahí es un poquito más, creo que hay que hacer menos cuentas, esperemos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a hacer para hacer uno un poquito más sencillo. Por ejemplo, yo quiero pasar el 21. El 21 que está en base decimal lo quiero pasar a hexadecimal, ¿sí?
¿Cómo hago? Y bueno, para eso voy dividiendo por 16. ¿Sí? Vamos a hacer uno un poquito más grande. Vamos a hacer 224. ¿Sí? En base decimal. Voy dividiendo por 16. ¿Sí? Esto es como hacía en la primaria. ¿Cómo hago? Y bueno, 224 dividido 16. ¿Cómo hacía? Agarrar estos dos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto era 1, acá ponía 16, ¿cuánto me sobraba? 4, 5, 6, acá 6. Bajo el 4, ¿sí? 64. A ver, hay que pensar. 4. 64, ¿sí? 4. 16 por 4, 64. ¿Sí? 64, acá me doy 0. Bueno, listo. Entonces, bueno, y acá me quedo 14, ¿sí? Entonces, después haría de vuelta, ¿sí? 16, pero acá ya no lo puedo dividir, ¿no? Entonces me queda 14. Entonces, ¿cómo es este número? Y bueno, empiezo desde acá, ¿sí? Para arriba, ¿está? Agarrando, digamos, este valor también, ¿sí? ¿Por qué? Porque este número sería el 14, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el 14? A, B, C, D. La D, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Sería la D y la 0. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, Sí. 14 no es la ¿Cómo? 14, no es E. A ver. Siempre la E tengo un problema con la E. A ver, A, B, C, D, E, F. Esto es 10, 11, 12, 13, sí, 14, 15. Tengo un problema con la E. La E, ¿sí? O sea que es 0, E, 0. ¿Sí? Si vemos, ¿cómo sería? Bueno, este está en el lugar 0 y este está en el lugar 1. ¿Sí? O sea que sería E por 16 a la 1 más 0 por 16 a la 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, la E recibimos que 14, 14 por 16 más 0, ¿sí? Bueno, ahí me queda 224. ¿Sí? Esto es así, digamos, es la técnica que yo sé, ¿sí? Después, por ahí les enseñaron de hacerlo de alguna otra forma. Es más, si tienen ganas de, si hay otra, si saben de otra forma o les enseñaron de otra forma y tienen ganas de decirlo, los invito a compartir pantalla y a explicarlo si quieren. ¿Y eso cómo se lee, Lautaro? Ah, sí, no, es 0. 0 en base Es 0. 1. En base, perdón, no es 1, en base 16. Ah, ¿Sí? okay. En base 16. ¿Sí? El número 224 en base 10 es el número E0 en base 16. Listo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Después hacemos otros ejemplos si tienen ganas. Vamos a ver ahora cómo es el tema del binario. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo pero en binario. En binario yo tengo 2 dígitos. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a tener el 10110, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, yo sé que esto está en sistema binario. ¿Cómo lo hago para pasar al sistema decimal? Entonces, este está en la posición 0, este está en la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser 1 por 2, ¿sí? Porque la base ahora es 2, sistema binario, por 2 a la 4, más 0 por 2 al cubo, ¿sí? Obviamente, ya una vez que esté como canchero con los números, cuando tengo un 0 ya directamente ni lo pongo, ¿no? Más 1
por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Voy a empezar acá, si ya me quedan las potencias de 2. Bueno, esto es 0. Acá, 2. 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. 0 más 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16. ¿Sí? Y ahora la suma, 16 más 4, 20, 22. ¿Sí? O sea que este equivale al 22 en sistema decimal. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Ahora, bueno, ¿cómo hago al revés? ¿Sí? Para pasar del decimal al binario. Y bueno, como hicimos recién, pero en vez de dividir por 16, divido por 2. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pasar el 22 al sistema binario. Entonces yo tengo el 22, lo divido por 2. ¿Sí? ¿Qué va acá? 1. No, perdón. 11. ¿Sí? 11 por 2, 22. Al 22 resto 0. ¿Sí? Divido por 2. ¿Qué va acá? 5. ¿No? 5. 5 por 2, 10. Resto 1. ¿Qué va acá? Dividido por 2. Me queda 2. 2 por 2, 4. Y a 5 resto 1. ¿No? Dividido por 2. Me quedo 1. ¿Sí? 1. Por 2, 2. Resto 0. ¿Sí? Y ahora voy. Empiezo con este y voy para arriba. ¿Sí? Fíjense. 1. 0. 1, 1. 1, 1, 0. ¿Sí? Me quedó el número este de acá. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno. Seguimos entonces con la presentación. Bien, ahora sí, vamos a ir a lo que son las compuertas lógicas, ¿sí? Las funciones lógicas básicas. ¿Que esto para qué sirve? Bueno, sirven para unir en un circuito, ¿sí? Para unir los, o bien lo que vamos a ver, las variables de entrada o las mismas compuertas, ¿sí? Bien, fíjense, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas, ¿sí? Pero fíjense que las compuertas son las que ya vimos en lógica analógica, es decir, en lógica de predicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la compuerta AND, que es la compuerta I, ¿sí? Que sería una conjunción. Tengo la compuerta OR, que sería la compuerta o una disyunción, ¿sí? Inclusiva. Después tengo la XOR, que sería una disyunción exclusiva, ¿sí? Es cuando los dos no pueden pasar al mismo tiempo. Después tengo el NOT, ¿sí? Que es lo que hace es como el no, ¿sí? Invierte el valor de verdad. Es decir, si estaba 0 pasa a 1 y si está 1 pasa a 0. ¿Sí? Y después tengo la compuerta O y la compuerta I y la compuerta XOR, que ahí falta, negadas. ¿Sí? ¿Cómo se niega eso? Y bueno, de dos formas. O yo utilizo una compuerta I y después le pongo una compuerta NOT, o directamente, digamos, el simbolito es con un circulito adelante, ¿sí? Como lo tiene acá. Es decir, si la compuerta XOR tiene un circulito adelante, significa que está negada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la tabla de verdad? Acá abajo está la tabla de verdad. Y bueno, va a ser 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Eso va a ser la salida. ¿Está? Bueno, esto es lo de contactos equivalentes, es más para la electricidad, por ejemplo, o para los circuitos eléctricos. Y bueno, y abajo es que alguien me preguntaba en la clase anterior que si yo lo podía ver como una suma o una multiplicación. Bueno,
Las compuertas lógicas, las compuertas digitales sí se pueden ver como una suma o una multiplicación. Bueno, quedan 10 minutos. ¿Sí? Pero, bueno, ahí yo dije al XOR es como una suma, entre comillas, que se define exclusivamente para esta compuerta, ¿sí? Que algunos le ponen la suma con el circulito, ¿sí? Después, para negar, yo le pongo una rayita arriba, ¿sí? Eso significa que está negado. Y después yo a la compuerta I la puedo ver como un producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 es 0 y 1 por 1 es 1, ¿sí? A la compuerta OR la puedo ver como una suma entre comillas. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que, bueno, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1, pero acá también tengo que 1 más 1 no es que es 2, ¿sí? Ni siquiera está la suma en binario, porque 1 más 1 sería 0, 1 en binario, ¿sí? Pero bueno, ahí, como para tener la analogía con la suma, decimos que 1 más 1 es 1, ¿sí? La O exclusiva no hay una analogía con una operación matemática, ¿sí? Es como esta suma con circulito es una nueva operación que, ¿cuál es? Y bueno, si yo sumo, entre comillas, 0 más 0 o 1 más 1, eso me da 0, ¿sí? Ahora, si yo sumo 1, 0 o 0, 1, eso me da 1, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Alguna pregunta de acá? Esas son algunas de las cosas, cómo se la puede ver, ¿sí? Nosotros vamos a ver más que nada simbólicamente, digamos, la primera fila, ¿sí? Y la última, ¿está? Y bueno, y obviamente nos interesa la tabla de verdad. Pero bueno, los otros simbolitos también están por si, justamente, si alguien fue a una escuela técnica, por ahí no vio las compuertas como están arriba, sino que vio las compuertas como están abajo. Sí, o por ahí vio las dos cosas. Bien. Entonces, pasamos a lo que se llaman los circuitos lógicos, ¿sí? Los circuitos lógicos, ¿en qué, cómo digamos, se estructuran, ¿sí? Y bueno, yo voy a tener variables de entrada, ¿sí? Puedo tener 2, 3, 5, 10, 50 variables de entradas, y yo voy a tener variables de salida, ¿sí? Y para cada una de esas variables de salida yo voy a tener, o voy a poder determinar lo que se llama la expresión booleana de lo que es el sistema digital. El sistema digital sería un circuito, ¿sí? Los famosos circuitos integrados, que eso sí después, ustedes seguro que saben más que yo, estaría bueno que nos quedemos charlando y me digan un poco qué es lo que se puede hacer con todas estas cosas. Porque para mí es fantástico todo esto. Es increíble, como de un 1 y un 0 uno puede tener una computadora o podemos estar hablando a la distancia, ¿sí? por Zoom. Y todo es gracias a estas cosas, ¿sí? A los sistemas digitales y a los traductores y a los sistemas numéricos. Y a cómo combino esas compuertas para que salga lo que yo quiero que salga. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de circuito.